presentación corresponde al doctor Luis de Manuel, que ya es conocido por todos nosotros. Es la persona que más nos ha enseñado sobre legalidades y demás materias en estimulación, y siempre nos sorprende con alguna novedad, con lo que te esperamos con los brazos abiertos, Luis. Muchas gracias, doctores Lorente y Martínez Herrera, y agradecerles el haberme invitado, al doctor Guerra también. Yo soy el único abogado, soy doctor, pero no en medicina. Soy, creo que, el único abogado en la sala, entonces eso supone para mí una doble presión y responsabilidad. Si me dan palpitaciones o entro en FA, seré atendido por los prestigiosos médicos, enfermeras que hay en esta sala, y prometo no demandarles en caso de ello, y se está grabando. Bien, yo voy a hablar en este tiempo respecto de la nueva legislación de protección de datos. Como saben ustedes, hay dos normativas, una del 2016 que entró en vigor en el 18 de la Unión Europea, un Reglamento General de Protección de Datos, y una ley orgánica española que se aplica desde diciembre del año pasado, muy reciente, la Ley Orgánica 318 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales. Voy a hablar de estos 5 puntos, empezando por el consentimiento. Lo que entendemos por consentimiento tiene dos vías de entrada, ¿no?, en cuanto a los seguimientos remotos. El primero es el consentimiento informado de las leyes del paciente, desde el 2013, y leyes autonómicas también, tanto estatal, 2003, 2007, varias autonomías, y este puede ser, es dirigido a la terapia, al tratamiento médico, a la terapia, y puede ser escrito o verbal. La ley permite que en los casos de seguimiento remoto y en los casos de estas terapias se recoja de forma verbal. No está de más hacerlo por escrito, pero se tienen que incorporar siempre a la historia clínica. ¿Correcto? En paralelo a ello corre el consentimiento para el tratamiento, no del paciente, no de la terapia, sino para el tratamiento de sus datos de carácter personal, que con la ley europea y la estatal requiere una acción clara afirmativa. Es decir, puede valer con rellenar una casilla en un formulario. Y que también se incorpora a la historia clínica. Luego vamos a ver los matices y la obligatoriedad o no de este segundo. Lo ideal, para no bombardear al paciente de millones o miles de formularios, sería incorporarlo todo, estas dos vías de consentimiento, al mismo, si no documento, pero en el mismo paquete de documentos, ¿no?, que se le ofrece y que se le explica para ello. Luego también vamos a dar alguna sugerencia. Adicionalmente, ayer estuve de oyente en una de las ponencias sobre el Big Data. Y el Big Data ha venido, es el cambio de paradigma, ha venido para quedarse y añade un nuevo ingrediente, que es el manejo de los datos, no en este esquema que es el clásico de la monitorización domiciliaria, que es del dispositivo del paciente, se mandan los datos a un centro de servicios con todas las garantías que nos han explicado el doctor que me ha precedido en el uso de la palabra, y al médico, a la consulta médica, al médico que trata al paciente, sino adicionalmente el reto es otro nuevo triangulación de los datos, que desde esa historia clínica a un prestador de servicios, normalmente en la nube, y que se comparte en la comunidad científica para que cualquier médico desde cualquier parte del mundo pueda acceder a esa información y a millones de historias clínicas, millones de datos de millones de usuarios de historias clínicas. Este es el futuro que ya está aquí. El último premio Princesa de Girona es a un neurólogo que tiene una empresa que se dedica a Big Data en historias clínicas de toda España, de todos los hospitales, de muchos hospitales públicos, y recibió el premio en este año 2019. Y a la izquierda está también la Fundación Quirón Salud, que está realizando jornadas para desarrollar el Big Data aplicado a la historia clínica. Ojo, como diría el gran Alejandro Sanz, no es lo mismo. Hay dos conceptos que están muy mezclados y que, primero, además, no existen en el idioma castellano. No están autorizados por la Real Academia de la Lengua y, sin embargo, ya están en la ley, tanto en la europea como en la aplicación de la ley que hace la Agencia de Protección de Datos, que es anonimizar y pseudonimizar. El segundo día suena un poco feo.
Son diferentes. Anonimizar los dos coinciden en que anonimizar en la parte en rojo. En la parte en negro, perdonad. Es separar el dato de la persona, de la identificación de la persona por su nombre, apellidos, número, historia clínica o lo que sea. El dato que transmite el DESCI o el marcapasos se anonimiza separándolo de forma irreversible, que no quepa la reidentificación y, por tanto, a ese dato anónimo no aplican todas las exigencias de la protección de datos. No, lo dejo aquí, luego lo vemos si quieren ustedes más en el diálogo que tengamos posteriormente. Pero sí que aplica la protección de datos, pero no todas esas exigencias. Y la principal es el consentimiento ya no será necesario porque ese dato es anónimo. Es decir, ya no se puede identificar a un ser humano con ese dato concreto. Mientras que pseudonimizar es separar el dato de la persona, pero sí es reversible y sí cabe la reidentificación con una información adicional. Y esa reidentificación, ¿en manos de quién está o en poder de quién está? Vuelvo a la diapositiva anterior. El prestador de servicios o el centro de servicios, el informático, el equipo informático es susceptible de reidentificar con información adicional, que probablemente no tenga el médico que esté trabajando ese dato porque no le interesa, pero sí está en eso. Sí está incorporada en la cadena informática para poder desbloquearse la cadena. Se rompe la cadena, pero se puede reconstruir. En la anonimización no se podría reconstruir. Aquí aplica también la política de protección de datos. El DPO también es esencial. No sé si hay alguien en la sala que sea DPO o DPD, Delegado de Protección de Datos, que se identifique, por favor, debidamente. Y si no, que trabajen ustedes cercanos al famoso Delegado de Protección de Datos. Y aquí sí que aplican todas las exigencias de la protección de datos, de la ley. ¡Ojo! Anonimizar y pseudonimizar son figuras separadas. Vamos a confundirlas. La Agencia de Protección de Datos tiene aprobado el año pasado una guía de orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimizar. Es decir, si anonimizan los datos, no será necesario aplicar toda la protección porque ya no serán datos personales. Y nos dice dos cosas, que los procesos de anonimización y pseudonimización son una herramienta válida para garantizar la privacidad de los datos personales, que tiene limitaciones inherentes al avance de la tecnología, y vamos a confundirlos. No es posible considerar que los procesos de anonimización informáticos garanticen al 100% la no reidentificación de las personas. Y aquí hay un debate a tres, entre jurídicos, entre médicos y entre ingenieros. Anonimizar informáticamente al 100%, imposible, es imposible, al 99,999. Por tanto, anonimizar o pseudonimizar son garantías de seguridad, es decir, cuando a ustedes en sus centros se implanten sistemas que permitan anonimizar o pseudonimizar, aparte de dialogar con el equipo informático, con el centro de servicios para decir qué significa una cosa o qué significa otra, véanlo no como una forma de saltar barreras de la ley, sino como un mecanismo de seguridad. Cuanto más anonimizado estén, más seguridad hay de que no se van a poder reidentificar. Y ahora vamos con el régimen específico de la disposición final 17ª y la transitoria sexta de la nueva ley, que estas llevan apenas 3 meses en vigor en España. Y esta es esencial que cualquier empresa proveedora de servicios, departamento jurídico de sus hospitales, y ustedes por lo menos conozcan, sin meternos en gran profundidad, pero siempre conocer, porque esta habla por primera vez de aspectos tan novedosos como las investigaciones clínicas, y de ahí sale el Big Data y salen muchas cosas que vamos a resumir en 4 puntos. Primer punto, nos dice la ley, y esto vale para todos los datos personales de los pacientes, que no es obligatorio el consentimiento del paciente para tratar sus datos
de salud en el marco de una terapia por personal médico y con fines médicos. El que no sea obligatorio no quiere decir que no lo hagamos, todos ustedes lo hacen, todos ofrecen consentimiento informado y en ese mismo consentimiento informado, adicionalmente, consentimiento para tratar los datos. Y se debe seguir haciendo, y es bueno hacerse, pero no es obligatorio. A ver si me explico. Un paciente que consiente en un tratamiento, en una terapia, por ejemplo, implantarle un desfibrilador o un marcapasos con seguimiento remoto, con ese consentimiento informado ya lleva implícito que ustedes pueden tratar sus datos. ¿Me explico? Esto es muy importante. Y sus datos se van a incorporar en una historia clínica que se incorpora al Sistema Nacional de Salud y a unas bases de datos, y para ello no se hace porque el consentimiento, si me permiten la expresión, va unido, no se puede disociar, decir, no, yo quiero usted que me ponga un marcapasos o un desfibrilador con seguimiento domiciliario, pero no le autoriza a usted a que vea mis datos que le dan ese marcapasos. ¿De acuerdo? Esta es una excepción al consentimiento que ha expresamente detallado la ley orgánica en una disposición final, que es de estas que no se la lee nadie, ¿eh? Le aviso, le adelanto, porque ya la ley es densa, pues como para ir a las disposiciones finales. Pero hay que leerla, y todo informático, jurídico o técnico y médico que trabaje en ello debe hacerlo. En cuanto a las investigaciones médicas, el paciente puede dar consentimiento para fines de investigación, y otro concepto muy importante de la nueva ley es para áreas relacionadas. Cuando yo doy mi consentimiento para que se utilice con fines de estudio e investigación, incluye el área relacionada, es decir, está previendo nuevos campos de la medicina ya la ley. No sabemos cuál será el próximo área relacionada o en qué campos se utilizarán esos datos, pues ya se permite que sean para áreas relacionadas con, eso sí, con informe previo de comité ético. Ojo, y también la pseudonimización. Se pueden usar datos pseudonimizados con fines de investigación, pasando por comité ético, sin necesidad de consentimiento específico del paciente, si se pseudonimiza. Y por último, ¿y qué pasa con los datos históricos anteriores? Pues la transitoria habla que los datos anteriores para áreas relacionadas, sin necesidad de nuevo consentimiento de otro adicional, podemos utilizar el histórico para áreas relacionadas. Esto es muy importante, que nos abre la puerta a todo el Big Data del pasado. Revisando formularios, sugerencias, revisen ustedes los formularios, que es una labor muy de abogado. Y además, en la primera revisión del formulario lo revisaron ustedes en mayo del 2018, pues ahora toca otra vez revisarlos y poner ley orgánica 3/18. Pero yo sugiero, y además hemos utilizado, el doctor Martínez Ferrer es pionero en España en la utilización de estos, en los avances de estos formularios, incluso alguno de ellos modelo de SEC, a través del Servicio de Salud vasco, del País Vasco, y sugerencia es incorporar a las frases generales: doy mi consentimiento expreso o expresado al paciente a que mis datos sean utilizados constituyendo la base de un registro prospectivo con fines investigacionales, incluidas las áreas relacionadas, yo lo pondría, porque la ley lo dice, y docentes, y para que sean accesibles al centro de servicios para la generación y tratamiento de los correspondientes informes de seguimiento, para que ese centro de servicios de seguimiento remoto pueda utilizar esos datos pseudonimizados para facilitarles a ustedes y a los médicos de todo el mundo, incorporarse al Big Data o a ustedes, los correspondientes datos separados, los datos identificativos de la persona. Estas son las referencias y muchísimas gracias por ustedes y por su atención. Muchas gracias por tu excelente comunicación. Y a continuación cambiamos de tema y vamos a los problemas éticos que ocurren en estimulación. Con el envejecimiento de la población nos llegan cada vez enfermos en situaciones un poco límites y empieza a haber, o por lo menos yo me planteo, muchos problemas de carácter ético de cuándo o no cuándo hacer implantes o recambios. Así como en el tema del DAI, si está en las guías, cuándo no hay que recambiar o cuando se pueda pagar las terapias. En cambio, en el tema de estimulación eso está todavía sin tratar. Y para que nos salgan nuestras dudas, nadie mejor que el doctor Rodríguez Sendín, que es el presidente del Comité Deontológico de la Organización Médica Colegial,
primero va a hacer una introducción del tema ético y luego yo le voy a poner 3 casos clínicos para que nos saque de dudas. Juanjo, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. No es frecuente que nos dé una oportunidad un congreso profesional para hablar de aspectos deontológicos ni tampoco para los legales. Con lo cual yo empezaría con un ruego, por 2 razones. Una, porque desde mi punto de vista tenemos la profesión más bella del mundo con respecto a otras, pero para mantener esta profesión donde le corresponde, yo os pediría a todos que mantuviéramos un pequeño tiempo, una parte de nuestra atención a los aspectos éticos, deontológicos y legales de lo que hacemos todos los días. Por 2 razones. Uno, para mantener ese nivel de prestigio que tiene nuestra profesión, pero también por razones casi egoístas, de no vernos comprometidos en compromisos, porque las cosas están cambiando a un ritmo de vértigo, como muy bien ha plantado el anterior conferenciante. Nosotros cambiamos el código ontológico hace 7 años y lo tenemos que volver a cambiar ya, en este momento, porque han ocurrido muchísimas cosas en 7 años. Ha mencionado las megabases de datos, la inteligencia artificial, lo que nos corresponde. Ha mencionado las nuevas regulaciones sobre el acceso a la historia clínica, que los compañeros nos acaban de enterar del todo lo que ocurre en este momento. Ha aparecido todo lo relacionado con el principio y final de la vida, con todos sus matices, las alteraciones del genoma, mucho más avanzadas que antes. Es decir, todos los días hay algo nuevo que nos puede afectar. Por eso les rogaba que pongan un poquito de tiempo, una pequeña cantidad de tiempo para reflexionar sobre estos aspectos. Bien, vamos a hablar de cuestiones éticas en estimulación, que al fin y al cabo, para ser amable, vamos a hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico. Hacemos un esfuerzo siempre por utilizar palabras amables, pero podemos pasar de la adecuación del esfuerzo terapéutico a la obstinación, que muchas veces es proclive a nivel individual nuestra profesión de obstinarse en mantenerse y no enmendarla, para hacerlo en un lenguaje coloquial. Y en tercer lugar, podemos pasar de ahí al ensañamiento terapéutico, que sería lo más grave. Por eso, en este caso en concreto, lo que nos ocurre es, vamos a hablar de cuándo o no reanimar o no reanimar, pero ojo, en un momento muy determinado de la vida, que es al final de la vida, al terminar la vida. Que, por cierto, cuando hablamos de terminar la vida, ¿de qué estamos hablando? De los últimos minutos, las últimas horas, los últimos días, los últimos meses. Es que cambian mucho las cosas. Porque, claro, no es lo mismo hablar de horas hasta el final de la vida que hablar de meses al final de la vida y decidir en consecuencia qué calidad de vida le otorgamos con un marcapasos o sin él. No es lo mismo, ¿no? Por eso es muy importante empezar por algo que yo me atrevo a reflexionar, aunque yo sé que casi todos ustedes lo tendrán en cuenta. Miren, lo primero que nunca hay que olvidar cuando estamos al final de la vida es mirar la historia clínica. Mirar la historia clínica. No despreciar nunca lo que pueda haber escrito, porque tiene confianza con él, sobre las voluntades anticipadas, perfectamente exploradas, un médico de cabecera, un médico de familia, respecto a un paciente que tenemos delante y que probablemente quien le puso el marcapasos no tuvo tiempo de avisarle de lo que debería de hacer o anticipar, suponiendo que llegara al final. Nunca dejar de echar un vistazo a la historia clínica. No cuesta nada, porque allí puede quedar reflejado lo que el paciente desea. Y en este momento, algo que tampoco hemos considerado en exceso los médicos, la autonomía del paciente va a ser, digamos, un mandato casi sacrosanto, tan sacrosanto como el de no hacer mal y hacer el bien. Tan importante o más. Y de ahí saco una colación. Si no hacemos esto y por casualidad no hemos respetado, por no mirar esa historia clínica, las voluntades que anticipadamente había manifestado un paciente que hemos tratado nosotros al final, podemos encontrarnos con un juez delante, con consecuencias importantes. O sea, que lo podemos hacer primero por servicio, lógicamente, y luego, lógicamente, por protegernos, ¿no? Es muy importante cuando instauremos cierto tipo de terapias, aunque no es la pregunta final, que intentemos adelantar del paciente qué va a ocurrir, qué desea él que ocurra al final. Cuando preveamos, lo podemos anticipar lo que puede ocurrir al final con una terapia o con un tratamiento que le estamos poniendo. Es muy importante esto, informar al paciente, y él debe de informar a la familia de cuál es su deseo. Hay que decirle al paciente, debe usted, incluso documentalmente, decirme qué es lo que quiere que ocurra, qué es lo que preferiría que ocurra si llegamos a esta situación o que no ocurra,
y dejarlo por escrito. Déjelo usted también por escrito. Y dígaselo si es posible a su familia. Nos evitaremos problemas, como veremos seguro, con la propia familia cuando quiera hacer algo que no corresponde con lo que creemos nosotros que debemos de hacer. Hay que informarse sobre las opciones de los tratamientos, hay que informarse y pedir al paciente que se informe o informarle adecuadamente. Y, por supuesto, que evalúe, decida y manifieste qué es lo que desea, si es posible. Si es posible. Esta anticipación o planificación anticipada de cuidados cada día va a ser más importante. Ya sabemos que ahora está en ciernes y puede resultar teórico, pero cada día va a ser más importante. Y, por supuesto, si quiere solicitar al final en un momento determinado paliativos, por supuesto lo debe de hacer. Bien, antes de entrar en mayores, vamos a revisar brevemente lo que dice el Código de Ética y de Deontología al respecto de esto. Vuelvo a recordaros, por si acaso alguien no lo tiene en cuenta, que cumplir con el Código Deontológico es obligatorio por ley. No es un adorno, y ser obligatorio por ley nos encontramos con la sorpresa. Yo, en mi caso, al llevar la comisión deontológica de un colegio provincial y luego la nacional, te encuentras con sorpresas de compañeros muy maduros que desconocen cuestiones muy elementales del código, que es obligatorio respetarlas. Ya no digo cómo se aplica o no un consentimiento informado, dejémoslo ahí. Pero fijaros en esto, el médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles u obstinadas. Es muy claro. Y sigue, ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida. Es distinto intervenir que retirar. Es distinto hacer, que tenemos que actuar en cuestión de buena praxis, o retirar una acción que antes habíamos realizado. Por eso, un anciano con aceptable calidad de vida, al que se le aplica una reanimación cardiopulmonar tras sufrir una parada cardiorrespiratoria posarritmia en el seno de un proceso agudo tratable o de un bloqueo auriculoventricular senil, debe de saber, le tenemos que hacer saber, le tenemos que manifestar, se lo diga otro o no, que podría disfrutar de más años de vida de calidad similar o incluso mejor que la que tenía previamente si tras la reanimación cardiopulmonar que sea eficaz o si tras ella, en un segundo caso, se implantara un marcapasos. Hay que hacérselo saber, es necesario hacérselo saber y luego él decidirá o no. Fijaros también, por si era poco, la 35 Asamblea de la Asociación Médica Mundial del 83 decía a este respecto lo siguiente: el médico se abstendrá de emplear cualquier medio extraordinario que no reporte beneficio alguno al paciente. Y cuando decimos que no reporte beneficio alguno es que no sirva para nada, que sea inútil. Luego lo podemos ver. En caso de enfermedad incurable y terminal, el médico debe limitarse a aliviar los dolores físicos y morales del paciente, manteniendo en todo lo posible la calidad de una vida que se agota y evitando emprender o continuar acciones terapéuticas sin esperanza, inútiles o obstinadas. ¿Qué es inútil o qué es útil? Vosotros lo sabéis mejor que yo. Lo que es útil para mantener la calidad de vida en un paciente terminal con una de las aplicaciones o terapias que aplicáis. ¿Qué es útil y qué es inútil? Esto algunas veces no está claro, y ahí está el quid de la cuestión, porque es difícil aplicar siempre el protocolo, hay que contextualizar siempre. ¿Y cuándo es inapropiado? Pues, por ejemplo, cuando es innecesario. Cuando lo que hagamos lo podemos conseguir de otra manera más simple o sencillamente no es necesario hacerlo. O cuando es absolutamente inútil, como mencioné antes, o cuando es inseguro o le estamos provocando unas molestias añadidas a cambio de nada. A cambio de nada. O cuando es inclemente, o cuando es insensato porque estamos generando un coste innecesario también a cambio de nada. Por eso, algo importante es esto: en una parada que antecede al fallecimiento esperable del enfermo terminal, en una parada que antecede al fallecimiento esperable de un enfermo terminal, constituye un episodio biológico final ante el cual la única actuación es la pasividad por razones de respeto. Dejar que la vida fluya hasta el final y que la muerte aparezca cuando quiera. Dejarlo, si es evidente lo primero, la primera condición. ¿Cuáles son los dilemas éticos que se nos presentan, en este caso,
a vosotros al final de la vida. ¿Cómo aplicaríamos los 4 principios de forma sintética? Primero, las medidas, nunca vamos a tener medidas tipo prêt-à-porter, trajes para todos iguales. ¿No? Esto nadie lo busque porque no va a ser posible. Hay que actuar con una delicadeza extraordinaria y ajustar las respuestas a los contextos y a la situación de cada paciente. Es decir, una respuesta similar a la que hace el Greco en este cuadro, donde es capaz de pintar con delicadeza, como si fueran fotografía, cada uno de esos personajes que están identificados quiénes son. Cada uno de esos personajes, cada uno de nuestros pacientes requiere un tratamiento específico. No hay respuestas a la carta, aunque sean las situaciones muy parecidas. Por eso, la clave es muy sencilla, ni alargamiento innecesario, ni acortamiento deliberado. Es una buena práctica esto, necesariamente, y nadie debe obligarnos a actuar contrario a esa buena práctica. Y debemos de intentarlas hacer que sean acordes, esto es fundamental, con lo que hubiera manifestado el paciente y con la situación del propio paciente. Curar hay que cambiarlo por cuidar, evidentemente, y por supuesto por aliviar. Y no creamos nunca desproporciones entre los fines y los medios, que es un poco los casos que supongo que se me van a presentar, ¿no? No es incorrecto detener un tratamiento si no cumple con su propósito para el paciente o para la familia. No es incorrecto, no es inmoral. Hay que intentar también diferenciar aquí lo que es detener un tratamiento de lo que es instaurar un tratamiento. No es lo mismo poner un marcapasos al final que retirar el funcionamiento para un marcapasos. No es lo mismo. Cuando existen dudas éticas o morales, transferir al paciente siempre a otro compañero que esté dispuesto a hacerla. Bien, desconectar marcapasos es de lo que supongo que me vas a hacer la pregunta y simplemente la pregunta clave que yo me haría es siempre: ¿voy a mejorar o empeorar la calidad de vida de ese paciente, aunque esté al final de su vida? Sería esto, porque el marcapasos, que yo sepa, no mantiene la vida si no hay vida. Lo mismo me sacáis vosotros de la duda, pero creo que si se deja de respirar el músculo cardíaco se muere con marcapasos o sin él. Es decir, el marcapasos no alarga una vida si la vida está terminada por otro tipo de razones. Cuando quieras. Vale, gracias. Ahora vamos a pasar 3 casos clínicos. Pasas... ¿Dónde está el...? Sí. Está ahí. Lo había puesto... Ah, no lo han colgado. Mierda. No me los han colgado. ¿Los tienes ahí? Cuéntamelo. No me acuerdo. Bueno, aquí están, aquí. Esto es. Vamos a ver, son 3 casos. El primero yo creo que es el que más frecuentemente nos vamos a encontrar. Es un paciente, en este caso, de 88 años, portador de un marcapasos desde el 2010 por un bloqueo AV completo. Desde el 2015 presenta un deterioro cognitivo progresivo y cuando en los últimos años hace vida cama-sillón, dependiente para cualquier actividad y con una demencia severa. Entonces, viene la revisión del marcapasos y nos encontramos que está en fase de recambio electivo. Entonces, la pregunta que a mí se me hace, por ejemplo, es que si en este paciente es ético proponer el no recambiar el marcapasos y dejar, el fin progresivo, y si cambia la valoración si ese paciente es dependiente de marcapasos. Hombre, hay una cosa que es clara, lo primero que habrá que comprobar, porque varía mucho, es si realmente el deterioro cognitivo es definitivo del paciente o no. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque hay momentos en que el paciente puede modificar esa situación. Comprobado que efectivamente la incapacidad de relacionarse con él es definitiva. Otra cosa es que no lo fuera, con lo cual intentaríamos saber qué es lo que desea él, con lo cual habría que respetarlo. Si en el caso de que no lo fuera, evidentemente tiene que ser consultada, podría ser consultada la propia familia. Y hay dos opciones muy claras, las dos pueden ser buenas. Evidentemente, si la familia se le informa y se le aclara las consecuencias que puede tener
para el paciente el hecho de que se le retire el marcapasos o que no se le renueve el marcapasos, si oponiendo que el final de la vida todavía esté muy alejado, tenemos que considerar qué calidad de vida le vamos a otorgar, si es que realmente pierde la calidad de vida o no. Esta es una decisión importante, porque no es lo mismo que le falte muy poquito para la muerte y que sea evidente que se va a morir, que cuando decimos que es terminal, que le falten 3 meses. No es lo mismo. Le estamos quitando calidad de vida, con lo cual habría que actualizar ese marcapasos. Esta decisión hay que tomarla en función de las expectativas que se tengan. Y, sin embargo, si evidentemente es claro que le queda muy poquito tiempo, no tiene ningún sentido hacerlo. Tanto es ética una cosa como la otra, siempre y cuando nos ajustemos al contexto de la situación. Esto sería la respuesta más adecuada. Siempre actuando en relación al contexto de la situación. Por eso, el término terminal no es suficiente, hay que constatarlo en ese momento. Podemos equivocarnos un poco, pero no es lo mismo 3 días, 2 días, unas horas, que 1 mes o 2 meses. Pero en este caso, es decir, en teoría le quedan meses de vida. Claro, evidentemente. Pero, y si es marcapasos dependiente, todavía con muchísima más razón, evidentemente, el mismo análisis. Si todavía le quedan meses de vida, evidentemente, el marcapasos hay que recambiarlo. Hay que cambiarlo, evidentemente. Vale. Sí. Yo he aprendido que es poco tiempo, ahora mismo. ¿Os importaría, si queréis, porque acabo de improvisar, o estoy improvisando, levantar la mano quien está de acuerdo con recambiar este marcapasos? Gracias. De todas maneras, habría que decirles qué paciente tenemos, si de 3 meses, de 4 meses... No. Es que, perdón, que me vuelvo a meter la mano donde no. Es que para mí una supervivencia considerable es algún año. Tú nos lo has aclarado fenomenal y he aprendido una cosa muy importante para mí. Y es que una supervivencia muy corta son unas horas. Claro, un día. Fíjate una cuestión. ¿Qué le procuramos al paciente si le retiramos el marcapasos? ¿Le estamos quitando calidad de vida aunque sea 2 meses? Porque se supone que el marcapasos sirve para algo. Y sirve para generar una calidad de vida que se la vamos a quitar 2 meses. 2. ¿El marcapasos, por si acaso, en esa situación que tiene, le va a alargar la vida si entra en muerte neurológica? No. Entonces, esto es lo que tenemos que proponernos, pero fijaros que son matices, ¿no? Que es un puro arte, casi esto, ¿no? Que le vamos a quitar 2 meses la calidad de vida que le otorga el marcapasos. Es que el marcapasos otorga calidad de vida. Ahora, si es para un poquito tiempo, pues hombre, lo mismo no merece la pena, ¿no? Esta es la cuestión. Luego, al final, arte, ¿no? Como en el toreo. Uy, perdón, no se puede hablar de toreo por esta esquina. Pasamos al segundo caso. Sí. A ver, este es un caso que tuvimos, el otro es genérico, este es muy real, que sufrimos hace un par de años y a mí me supuso muchas dudas. Es un paciente de 82 años que está en una residencia de ancianos medicalizada por un importante deterioro neurológico cognitivo, vida cama-sillón, dependiente para cualquier actividad y total imposibilidad de interacción. Entonces, en una toma rutinaria de las constantes le ven que está lento. Entonces, lo hacen sin ningún síntoma nuevo del paciente. Estaba en situación suya basal. Le ven que tiene un bloqueo completo con un ritmo de escape a 40 y llaman a la familia de que lo envían a urgencias para poner un marcapasos. Entonces, llega a urgencias, efectivamente que está en bloqueo. Era un fin de semana, en mi hospital no hay guardia de cardiología. Le reciben urgencias si es para poner marcapasos, ingresa, le ve el internista si es para poner marcapasos. Es decir, reciben 3 inputs de que hay que poner marcapasos. Entonces, el enfermo ingresa a la planta, se le pone la telemetría y durante todo el fin de semana está a 40 minutos clavos sin ninguna pausa y el paciente hemodinámicamente estable. Cuando lo vemos el lunes, el clínico que lo ve realmente ve que un paciente en una situación de caquexia importante, total desconexión del medio, sin signos de insuficiencia cardíaca, sin ninguna alteración hemodinámica, y él piensa que realmente el marcapasos no le va a solucionar nada. Entonces, él, y nos lo comenta a nosotros, y estamos de acuerdo en que decir a la familia que no pensamos que sea indicación de implantación. Entonces, claro, es ético ante una indicación tipo 1, porque es un bloqueo completo, el decir a la familia es mejor no poner el marcapasos en esta situación. Pues es un caso muy bonito. Primera cuestión que no apuntas, yo te lo digo como médico de familia,
Los desajustes familiares cuando se tiene a un viejito en la residencia son muy frecuentes. ¿Cómo lo diría yo para no...? Los desajustes estos familiares suponen que hay veces que hay reacciones, sobre todo cuando se va el fin de semana, por, digamos, recomponer las sensaciones de culpa que se tiene. Esto es muy frecuente. Lo digo porque he atendido residencias. Yo una vez dicho esto, el compañero le hace un electro pues porque tocó y considera que una situación que está perfectamente en condiciones basales sin más problema, encuentra un bloqueo y automáticamente lo envía. Evidentemente, aunque tiene una indicación según protocolo, en función del protocolo puesto en contexto, no tiene indicación en absoluto que se le ponga un marcapasos, en absoluto. Pero es más, es fútil desde el punto de vista cualitativo el hacerlo. Le vas a generar un problema al paciente cuando está en condiciones basales normales dentro de lo que se puede esperar de él y no demanda nada. Por un lado esto. A continuación, otra de las cuestiones que yo creo que siempre hay que hacer, que es muy importante, es no tomar las decisiones uno por su cuenta. Deberemos de siempre consultarlas y someterlas a la deliberación de los equipos o de los servicios. Mucho mejor. Una vez hecho esto, se considera que no se debe poner el marcapasos y parece ser que la familia atornilla porque tiene eso que os he insinuado que les ocurre con mucha frecuencia, tiene malas sensaciones, y entonces todo lo que sea necesario y cuanto más, ¿no? Y entonces aquí ocurre algo importante, que yo creo que desde mi punto de vista es lo que habría que haber hecho. Cuando hay una disyuntiva ética y no está claro qué se debe hacer, en el sentido de que presiona a la familia y el servicio dice que no hay que ponerlo, hombre, yo creo que lo que no puede hacer nunca una familia es obligar al médico a actuar en contra de la buena praxis. Probablemente se hubiera sido aconsejable ante esta situación llevarlo al Comité de Ética Asistencial. Y el Comité de Ética Asistencial, puesto que no ocurrió casi siempre en estas situaciones, es evidente qué es lo que va a decir. Para justificar el que, mire usted, no lo puedo hacer, porque voy a generar más daño que beneficio. Como no ocurrió así y el compañero, según parece, se le pone, lo que no puede ser con esto es que se obliga a ningún profesional a ir contra sus principios de buena práctica y el profesional debe de objetar. Una vez dicho esto, ojo con las objeciones que no estén rigurosamente justificadas. Tenemos una prerrogativa fantástica, pero está muy abierta, sin regular. La Constitución prevé que podamos utilizar esto, la objeción de conciencia, pero en conciencia, no por razones de oportunidad. O sea, esa prerrogativa que nos da, que hace no mucho tiempo se nos cuestionaba, no hace mucho tiempo, hoy día la tenemos. No se puede mal utilizar la objeción de conciencia, pero en este caso, suponiendo que a alguien lo obligaran a tener que poner un marcapasos en contra de unos criterios que son obvios, evidentemente podría objetar. No sé si he respondido. Sí, bueno, has adelantado las tres preguntas. El caso es eso. La familia estaba, probablemente por temas de esos, totalmente que había que hacer todo lo posible. Fue imposible convencerles, le explicamos todas las posibles complicaciones, que no íbamos a mejorar nada, y se emperró. Yo propuse el ir al comité ético y por la jefatura del servicio pues se denegó. Al final, por la presión de la familia, se nos obligó a ponerlo. Y al final de este hombre fue que se murió sin salir del hospital de una neumonía. Es decir, con lo cual hicimos... Pues, Fijaros la cuestión, o sea, eso no me lo habías dicho. No, eso lo he dejado para el final. Pero fijaros la cuestión, es que es muy gorda la cosa. O sea, es decir, fijaros la responsabilidad de algo que es caprichoso y probablemente en el fondo del cual está por lo que os he insinuado y que sé que todos me habéis entendido, ¿no? Pues vale. Por cierto, en las cuestiones de conciencia no debemos de pasar ni una. No debemos de pasarla, aunque sea cómodo, ¿no? No lo debemos de hacer. Porque si lo haces una vez te van a obligar 1000 a hacerlo, o sea, esto está claro. Sí. Bueno, y pasamos al tercero. Es un caso, bueno, teórico, pero que probablemente alguna vez veamos. Es un paciente... es un paciente de 75 años, portador de marcapasos por un bloqueo AV, que en la evolución hace un cáncer de pulmón.
metástasis diseminadas, inoperable, no responde a la quimio, el paciente está en paliativos y la familia nos pide que le apaguemos el marcapasos para evitarle sufrimiento. ¿Hasta qué punto eso es ético o no? Marcapasos dependiente. O no, me da igual. Bueno, sí, cambia, sí. Viene de alguna manera a dar igual, desde mi punto de vista. Vamos a ver. El paciente está claro que se va a morir no por razones Sí, de tipo está claro que se va a morir por el cáncer. Es evidente, ¿no? Entonces, la pregunta es, fijaros que las dos respuestas tienen cabida, apagarlo y no apagarlo. Quiero especificar. La primera opción, bien, la familia quiere hacer su obra del día y quiere que se apague. Bien, hay que explicarle a la familia, mire usted, es que apagándolo o dejándolo sin apagar, no vamos a alargar la vida de este paciente. Pero como tampoco sabemos cuánto tiempo va a morir, pues es como si lo dejamos morir de sed también. Y la pregunta es, ¿qué ganamos apagándolo? Esta es la pregunta, lo contrario. ¿Qué ganamos? Es que esto es inútil. ¿Qué ganamos apagándolo? Otra cosa es que hubiera que ponérselo, que es distinto, ¿eh? Sí. Pero ¿qué ganamos apagándoselo? Oiga, si estamos hablando de un desfibrilador sería otra cosa distinta, pero ¿qué ganamos apagándole el marcapasos? Que es como es muy cómodo y el hombre no va a decir nada y se lo apagamos. Pero la pregunta es, ¿qué ganamos? ¿Por qué? Si con eso no se va a morir más tarde ni más pronto. ¿Se va a morir? Bueno, igual más pronto sí. Pues si es dependiente, como se la paguemos, Si es dependiente, sí. Si es dependiente, sí. Pero no lo pone aquí, pero bueno, si es dependiente estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no lo hacemos otra cosa entonces en vez de apagar el marcapasos? Es decir, yo ese caso en concreto creo que la opción de apagarlo es rigurosamente inútil, porque no se va a morir y más cuando todavía nadie nos dice, porque nadie lo dice, en qué estadio final se encuentra. Estamos otra vez en la misma, si 3 días, 4 días, 5 o 6 días. Es una opción francamente fácil de tomar, está de acuerdo la familia, con lo cual hay concordancia, pues lo hacemos, pero yo creo que yo me plantearía por qué, y lógicamente comentaría a la familia, oiga, apagándole no ganamos nada, si se va a morir por su cuenta y el marcapasos, lógicamente, lo único que puedo hacer... Voy a hacer otra vez de la voz del público. Venga. Este señor no tiene un latido suyo debajo del marcapasos. Si yo le doy al off del marcapasos es exactamente igual que si saco un revólver. Es más limpio. Pero estoy haciendo una actuación activa por el que el paciente fallece en los siguientes 15 segundos. Yo no quería decir eso. Pero no, yo es que soy de Zaragoza y soy muy bruto. Pues pero así no queda ninguna duda. Me refiero a la duda que te planteamos, que estoy seguro de que es la que Diego, que nos conocemos hace 40 años, quiere y que luego le va a ir a Luis de rebote, es esta. O sea, para que el paciente no sufra, yo que lo quiero tanto, propongo a un cardiólogo, y esto lo hemos vivido todos los que nos dedicamos a este tema, que haga eutanasia activa. Pero, mira, soy muy primera bruto. cuestión, es que como él es de Logroño y no es de Zaragoza, pues lo podría haber dicho más claro. Primera cuestión, la eutanasia no está aprobada todavía en España. Y lo que estoy diciendo, en uno que sea dependiente, lo estás acabando tú. Y si no es dependiente, es igual, estás quitando calidad de vida a cambio de nada. Esta es la cuestión. Luego, la respuesta claramente ya sabéis cuál es. Yo no lo haría. Vale. Y convencería a la familia de que no lo hiciera, porque nadie le va a alargar la vida con dejárselo, se va a morir por su cuenta cuando le toque. ¿Qué es lo que es el consejo mayor? Cuando estamos al final, dejar que la vida fluya y termine con la muerte tranquilamente y paliemos lo que podamos paliar. Desde luego, disminuir la calidad de vida de los pacientes en ningún caso. ¿Vale? No sé si hay preguntas. El abogado. Yo lo voy, en vez de simplificarlo, lo voy a complicar, si me permitís. Y añado 2. Que tenga 2 hijos y que un hijo diga que sí y que el otro diga que no. Y la tercera es intermedia, no es ni poner un nuevo marcapasos ni quitar el anterior, sino que la pila, recambiarlo. La ley no da respuestas exactas. Yo sí que con el doctor hablo de 2 criterios. Uno es la lex artis. En el hipotético caso que esto llegara a un juez, el juez que no tiene conocimientos médicos se va a apoyar en el médico forense y la lex artis, de cuya importancia el código ético y todas las guidelines y todo el arsenal que tengáis y que estáis creando aquí en estos congresos.
Y segundo, pues la lógica, el sentido común, la compasión, la empatía. Y con eso, adelante. Y en el primero de los... Voy a responder, venga. Si son dos hijos y no se ponen de acuerdo... Asesinato del médico. Sí. Y en caso de que el comité ético tampoco y demás y tal, acudir al juez también. Acudir motu propio al juez. Esto ya es el caso extremísimo, ¿no? Pero... Habitualmente las cosas no llegan tan en el extremo, pero hemos tenido alguna situación. Me estoy acordando de una niña en Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, lo que está claro es que lo que sí debe de prevalecer es la defensa de la calidad de vida del paciente el tiempo que le quede. Hoy, la verdad es que si nos empeñamos, es muy difícil que no podamos paliar la mayor parte de los problemas que le ocurre a la gente al final de la vida. Es muy difícil. Si nos empeñamos, pero hay que empeñarse y tener servicios de paliativos suficientes y en las condiciones mejores que probablemente no son los que hay. Pero si nos empeñamos. Entonces, echar por la calle del medio, desde luego, nosotros no lo podemos aceptar, ¿no?